Queridos amigos, muchas cosas importantes comienzan simplemente como un llamado. Y hoy Jesús nos muestra hasta qué punto nuestra vida, en su sentido más profundo, depende precisamente de la respuesta que podamos dar al llamado que Él no deja de hacernos. Ya la primera lectura de este domingo nos mostraba a Samuel, que primero confunde el llamado, no sabe si lo está llamando su cuidador, el que cuidaba de él en el templo, o si era verdaderamente Dios. Y cuando reconoce que el llamado es de Dios, nos lo decía después en el salmo que rezábamos, responde Samuel: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Disponibles entonces, cuando Dios llama, es lo que hace falta para encontrar la alegría, la paz y el sentido de nuestra vida. Pero esto mismo sucede con los apóstoles. Vemos estos dos discípulos de Juan el Bautista, que cuando les indica él que Jesús es el Cordero de Dios, inmediatamente van hacia Jesús. Y cuando quieren saber dónde vives, y Jesús los convoca, vengan y lo verán. Inmediatamente responden a ese llamado. Y es yendo con Jesús, quedándose con Él, que alcanzan a conocerlo. Y Andrés, uno de ellos, llama a su hermano, Simón Pedro, de quien Jesús hará la cabeza de la iglesia. Y también Pedro va a estar con Jesús, a responder su llamado con la vida entera, que así se responde a Dios. Vengan y verán, y estando con Jesús es que alcanzan a conocerlo, y estando con Jesús es que nosotros podemos conocerlo. Jesús nos llamó desde el primer instante de nuestra vida, y la vida de cada uno de nosotros, como la de todos los hombres y mujeres, es un continuo llamado de Dios al que se trata de responder. Hoy el Papa está celebrando en San Pedro esta misa con los migrantes de los diversos lugares del mundo que han llegado a Roma, algunos como refugiados. Y ellos también han sido llamados como nosotros. Y a nosotros, como a ellos, nos toca responder al llamado de Dios. Hay que estar con Jesús, hay que ir a convivir con Él, a escuchar su palabra, a abrirle nuestro corazón, a encontrarlo en su presencia, en los sacramentos. Allí en el sagrario está siempre Jesús esperándonos. Encontrarnos con Jesús es lo que nos va a permitir, además, hacer de nuestra vida una respuesta a ese llamado que Jesús nos hace. Y por lo tanto una vocación, y por lo tanto una misión. Nuestra vida es toda ella una misión, si escuchamos el llamado de Dios, si nos damos un tiempo para estar con Él. Y así se comprende la misión. Esta misión que para todos es reconocer el amor de Dios y responder con nuestro amor fraterno. Los apóstoles han hecho de su vida un dedicarse de manera plena a la misión. Y esto es lo que hace
hoy el sucesor de Pedro. Lleva tiempo porque al mismo Jesús le llevó tiempo. El niño del pesebre es el mismo que 30 años después convoca a los apóstoles a convivir con él. Y por eso el llamado de hoy podríamos pensar con el mensaje que nos ha dado el Papa Francisco para esta jornada que él ha querido instaurar en la Iglesia del migrante. El llamado de hoy es a acoger, a conocer y a reconocer en cada una de estas personas que vienen quizás de lejos y llegan cerca de nosotros, esa presencia del niño del pesebre y del Cristo de la cruz. La Biblia entera, decía un escritor que hace poco publicaba su artículo, está escrita por migrantes. Nosotros mismos somos todos, de alguna manera, hijos, nietos, bisnietos de migrantes. La humanidad entera va de un lado a otro, buscando las condiciones para poder vivir. A veces vivir un poco mejor, a veces apenas sobrevivir. Y a nosotros nos toca, nos dice el Papa Francisco, no solamente recibir, sino proteger y además promover y además integrar a nuestra vida a los que han tenido que emigrar. A veces cuesta. Las personas somos todos distintos y los que vienen con otras culturas quizás nos cuestan más. Otros que tienen otro tipo de vida, aunque sean de nuestra propia patria, nos cuesta más entenderlos. Pero si empezamos acogiendo, conociendo y reconociendo a Jesús en ellos, podremos protegerlos, promoverlos e integrarlos a nuestra vida. Somos todos peregrinos en esta tierra mientras vamos camino a la casa del Padre. A nosotros nos toca desde nuestra fe, habiendo sido llamados por Jesús a estar con Él, conociéndolo a Jesús, nos toca reconocerlo en nuestros hermanos y servirlos fraternalmente a nuestros hermanos. Esta es la tarea de la Iglesia, esta es la tarea de Pedro y su sucesor Francisco, que nos lo ha dicho en la predicación de esta misa que todavía está celebrando allí en San Pedro. A nosotros nos toca ser hermanos que tendemos la mano a nuestros hermanos migrantes.